hasta la mañana que él se iba. Aprovechó toda esa noche, me imagino lo que fue eso, ¿no? Toda la noche enseñándoles, aprovechaba para enseñar. Una iglesia que no es enseñada, ¿qué hace una iglesia que no es enseñada, hermano? Hace el ridículo. Yo salí de una iglesia así, lamentablemente. Una iglesia que no enseñaba y lo que ahí era ridículo. Lo que ahí se veía, lo que ahí se escuchaba era ridículo. No había una enseñanza. Era pura historieta y puras cosas. Y yo soñé y salí volando y salí del espíritu y no sé qué cuántas cosas más. Pero no había una enseñanza, no se exponían las escrituras. Era todo subjetivo, era todo sentimental. Terrible. La enseñanza es fundamental, una iglesia que no es enseñada, y eso se da en el contexto también de la reunión de la iglesia local, como lo estamos viendo. Entonces, el objetivo en esta reunión es leer la palabra, explicar la palabra para que el pueblo comience a aplicarla a su propia vida. Tiene que entender cómo voy a aplicar algo que no sé, cómo voy a asimilar algo que no sé. Eso como decía el eunuco etíope. Y yo qué sé si no hay quien me enseñe. No hay quien me enseñe. ¿Cómo voy a saber yo si el profeta está hablando de él, está hablando de otro? Y yo qué sé. Si no hay quien me enseñe. Y bueno, ¿a quién llegó Dios? Llegó a un hombre común y corriente, a Felipe. Y Felipe, que conocía las escrituras, que estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo, mirá, esto es así, 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 hasta que lo llevó a Cristo. Le predicó el Evangelio, porque el profeta Isaías hablaba en el capítulo 53 de los sufrimientos del Mesías. ¿Y por qué el Mesías tiene que sufrir? Y bueno, porque Él es el mediador, Él es el sacrificio, Él es el cordero que llevó nuestros pecados. El hombre allí, por el Espíritu de Dios y la predicación del Evangelio, entendió y se bautizó enseguida y siguió su camino gozoso. Pero hay que entender. Así que el objetivo en esta reunión entonces es explicar la palabra y entender la palabra de Dios. Una vez que esto comienza a ser en lo que es la herramienta del Espíritu Santo, la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a empezar a animar, va a empezar a fortalecernos, nos va a empezar a consolar, pero también nos va a empezar a reprender, nos va a empezar a exhortar, nos va a empezar a formar. Pero si cerramos la escritura y cada uno va a decir cosas personales, eso no lo va a usar el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios va a usar en la exposición de la palabra. La exposición de tu palabra alumbra y hace salvo sencillo. Y convierte el alma. La palabra de Dios. No las cosas subjetivas. Ver cosas volando. Anoche salí del cuerpo y vi... ¿Y qué va a hacer eso, hermano? Y la hermana fulana, a ver, hermana, su testimonio, 45 minutos, 50 minutos, una doña contando cualquier disparate a la iglesia. A mí esas cosas, parece que se me tapaba la tapa de los sesos. No la soporté nunca, porque eso no proviene de Dios. Esas cosas eran todo subjetivo. Y tanta experiencia y tanta cosa, y al otro día resulta que hacían cualquier cosa. Porque esas cosas no provienen de Dios, hermano. Una iglesia que no se enseña la palabra de Dios es lamentable. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice, entre tanto que voy, Pablo le está mandando a Timoteo, también esta ordenanza a Timoteo como pastor de la iglesia es lo que Timoteo tenía que hacer cuando se reunía con la iglesia. Pablo, ¿qué hago? Les cuento anécdotas, les pego una psicopateada sentimental, los hago llorar. No. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, que el libro de Benigín tenía que leer cuando tenía Espíritu Santo. No, las escrituras, la Biblia, las escrituras, lo que ellos tenían de la Torá, de la ley, de los profetas, de los salmos, que hablaban de Cristo, ese Cristo sufriente, ese Mesías prometido. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, y si va a haber lectura, ¿qué va a haber? Exhortación, y luego la enseñanza. Eso es el fundamento de la predicación. Esto es predicación expositiva, el fundamento. Entre tanto que voy, Timoteo, es esto lo que tenés que hacer. Es esto es el pilar. También, hermanos, cuando la reunión de los santos, tiene que haber un reporte de las actividades.
de lo que la iglesia del Señor hace, de labores. Esas reuniones para relatar lo que el Señor está haciendo en su obra con su iglesia en el lugar que nosotros estamos. Si yo estoy solo, no tengo una congregación, ¿a quién doy cuenta? ¿Con quién comparto las bendiciones? ¿O quién me bendice a mí de lo que Dios está haciendo? Esto no se da cuando uno deja de congregarse. Solo, ¿a quién voy a dar reporte yo de lo que Dios está haciendo? ¿O con quién voy a compartir esa cosa? No puedo. En Hechos capítulo 11, hermano, vemos aquí, hoy Marco decía cuando Pedro va a Cornelio, y bueno, pasa ahí que estos gentiles se convierten. Pedro después va a la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén, que estaba media de pata arrollada porque ellos no creían que los gentiles fueran parte del reino de Dios. Y Pedro va y da un reporte ¿a quién? ¿A Santiago, que era el líder de la iglesia de Jerusalén? No, se reunió la iglesia porque dijeron, viene el apóstol Pedro y viene con los otros judíos que fue. Y parece que hubo una experiencia tremenda en la casa de unos gentiles que Pedro entró ahí. Bueno, vamos a ver, antes de juzgar, qué nos dice el hermano Pedro. Y Pedro fue ¿a dónde? A la congregación, donde estaban reunidos ahí para dar un reporte de lo que Dios había hecho. En Hechos capítulo 11, versículo 18 dice, entonces, oídas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que pasó en la casa de Cornelio, el gentil. Callaron. ¿Quiénes callaron? Los de la iglesia en Jerusalén, los que no aceptaban que los gentiles se convirtieran. ¿Y qué pasó? Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Vieron cómo glorificaron a Dios? ¿Por qué glorificaron a Dios? Porque vino el apóstol Pedro y les contó lo que Dios había hecho. En otra parte, con otras personas, con los gentiles. Reporte a la iglesia. También vemos otro ejemplo de esto, cuando el apóstol Pablo y su compañero de trabajo, Bernabé, regresaron a la iglesia de Antioquía, la primera iglesia gentil, la cual ellos salieron a su viaje misionero, pero de regreso vuelven otra vez a la iglesia de Antioquía, donde ellos habían sido fundadores y pastores maestros de esa iglesia, y vuelven Pablo y Bernabé a la iglesia de Antioquía para darles un reporte de lo que Dios había hecho en ese viaje misionero. Ellos contaron para bendecir a la iglesia de lo que Dios había hecho, pero también para dar cuentas a la iglesia, porque la iglesia apoyaba también la obra misionera de estos hombres. Y ellos tenían entonces esa necesidad o ese sentido de deber de compartir con los hermanos lo que había hecho, lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Eso si quiere, léalo después en Hechos capítulo 14, versículo 26 y 27. Voy a seguir para no hacer como Pablo, estirar el discurso hasta la medianoche, porque el que me van a matar va a ser a mí, no a Eutico. Hermanos, otra cosa, y quizás vaya aterrizando por acá para seguir el domingo que viene. La disciplina en la iglesia local. Si yo no me congrego, ¿quién me disciplina a mí? Nadie me disciplina, ¿verdad? Sin embargo, si usted está comprometido en una iglesia local, se congrega en una iglesia local, la iglesia local tiene el deber y la obligación de disciplinarme. Y eso fue lo que hacían los ancianos conmigo, me pasaban disciplinando. Pero gloria a Dios, hermano. Pero disciplinándome para corregirme. Mi conducta, mi obrar, mis palabras, la disciplina. Si yo estoy solo, ¿a quién me cuenta? ¿Quién me disciplina? ¿Quién me corrige? Nadie. Bueno, esa reunión se sabe que no es muy agradable, pero es sumamente necesaria cuando se amerita. Por eso hoy cuando leímos en Mateo 18, ahí en el versículo 17 de Mateo capítulo 20, Mateo 20, versículo 17, el Señor cuando habla allí de la disciplina, de estar corrigiendo a un hermano, dice, si no lo llegue a ellos, dilo a quién. ¿A quién hay que decírselo? ¿A qué iglesia? ¿A la iglesia universal? No, a la iglesia local. A la iglesia local. Mire, el hermano cometió una falta y no se quiere arrepentir. Bueno, la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto. Tiene que disciplinar a ese hermano con el fin de que ese hermano se arrepienta y vuelva a ser restaurado. Si el hermano no quiere, ¿qué dice el Señor? Mateo 20. No. Tenlo por gentil y publicano. Entonces, pagano. Es igual que un incrédulo, que un inconverso.
Pero vieron lo que el Señor dice, si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. La iglesia, hermano, tiene la facultad de disciplinar a cualquiera de sus miembros. Tanto al pastor, al apóstol, al superapóstol, al superprofeta. Somos ovejas del Señor, somos falibles. Somos falibles todos nosotros. Bueno, hoy en día esto se ha perdido de las iglesias. Hoy en día esto se ha perdido lamentablemente y es fundamental. Cuando hay algún pecado que requiera de excomulgar a algún miembro, excomulgar a algún miembro es sacar a un miembro de la iglesia y decirle, mira hermano, con esa conducta no venga por la iglesia hasta que usted se arrepienta. A mí me pasó un caso con una persona en valor que lo tuve que excomulgar de la iglesia. Lamentablemente, con todo el valor, le tuve que decir que no fuera más a la iglesia, a menos que se arrepintiera. Usted sabe que ese hermano, orando por él, porque él se fue, después que yo le dije eso con una falta muy grave, pero siempre orando por ese hermano. Y ese hermano después vuelve arrepentido y pidiendo perdón. Entonces, gracias al Señor, porque él mismo volvió arrepentido, pasaron muchos meses y él mismo volvió arrepentido, pero fue una necesidad expulsarlo de la iglesia. Hermano, te tengo que decir que así no podés estar en la iglesia. Mejor es que te vayas de la iglesia. Cuando estés arrepentido, entonces las puertas de la iglesia están abiertas. Y fue lo que hizo. Ya reconoció y pidió perdón, y ahí sigue firme creciendo en la obra del Señor. No nos gusta hacer eso, pero es necesario muchas veces. Es necesario. La disciplina, entonces, cuando hay un pecado que requiere de la excomulgación, la iglesia debe reunirse para poner fuera de la comunión a la persona que cometió ese pecado. Bueno, ese principio lo encontramos dado por el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios capítulo 5. ¿Se acuerda cuando había un hombre que había cometido inmoralidad sexual con su madrastra y los corintios sabían que ese hombre estaba en ese pecado, pero la iglesia no había hecho absolutamente nada? Entonces Pablo dice, esto es una vergüenza, ¿cómo que no van a hacer nada? Saquen a ese perverso del medio de ustedes. Pablo lo excomulga de la iglesia, Pablo lo echa de la iglesia, pero siempre con el fin de que él se arrepienta y vuelva y sea restaurado. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 5, versículos 4 y 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo el Señor aquí en Mateo 18 cuando estemos reunidos en su nombre? Y Pablo dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Entregado a Satanás es ser excomulgado de la iglesia, es ser echado de la iglesia. Entregado a Satanás para destrucción de la carne, iba a sufrir las consecuencias de su pecado, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si era un verdadero creyente, su carne iba a sufrir las consecuencias, pero su espíritu iba a ser salvo en el día del Señor Jesucristo. O sea que la disciplina. Entonces muchos tampoco saben que están mal, y si saben que van a una iglesia local, lo van a disciplinar. Entonces mejor que quedo en casa y no voy a la iglesia para que me discipline. Quedo en casa y punto. En quinto lugar, hermanos, cuando la iglesia se congrega, la iglesia está congregada es también para adorar a Dios y bendecir a Dios y bendecir al cuerpo de Cristo con las ofrendas. Si bien es algo material, pero es parte de la adoración de los santos cuando están congregados. Eso lo enseñó el apóstol Pablo también a las iglesias. Cuando ustedes se reúnen el primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? El domingo. ¿Qué tenían que hacer? Veamos cómo el Espíritu Santo usa a Pablo ahora introduciendo entonces la ofrenda. La ofrenda que es material, la ofrenda que es dinero en estos tiempos. La ofrenda, hermano, es un acto de adoración cuando estamos juntos. Así como nuestra adoración es alabar al Señor con nuestro cántico, nuestra ofrenda no es menos que nuestro cántico. Es un sacrificio a Dios. Mire, este principio lo vemos en las cartas de los Corintios. Primero los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Primero de Corintios. Esto es parte de la reunión de los santos. Si yo me quedo en mi casa, si no tengo iglesia, ¿a dónde va mi ofrenda? Ah, mi ofrenda queda en mi bolsillo. Buenísimo.
La ofrendita mía queda en el bolsillo. Claro, no tengo compromiso. Pero eso no es el diseño de Dios, hermano. El mandamiento de Dios es como lo vamos a ver acá. No tenemos que inventar nada ni poner nada. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Ordené. Esto es una orden apostólica para la iglesia local. Y en todas las iglesias es igual. ¿Qué ordenaste, Pablo? Vieron que dice en las iglesias de Galacia. En las iglesias de Galacia. Pero ahora lo está enseñando a los corintios. Este principio es para toda la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer, Pablo? Cada primer día de la semana, ¿hoy qué día es? Primer día de la semana, domingo. Cada uno de ustedes, esto es algo personal, esto es algo individual, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana. Eso va a empezar a estar en la iglesia y la iglesia va a tener que administrarse con eso para no andar tirando manotazos de ahogado, en otras palabras, lo que dice Pablo. Para que cuando yo vaya la iglesia no tenga un peso y de dónde vamos a sacar para las necesidades de los santos. Pero si ustedes ofrendan voluntariamente cuando se reúnen todos los primeros días de semana, no van a tener problemas. Y luego Pablo va a dar una promesa, que la vamos a ver en la segunda carta a los Corintios. Vamos a la segunda carta allí a los Corintios. Capítulo 9, versículos 1 y 2. Otra vez está escribiendo a la misma iglesia. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba. ¿Por qué? Porque Pablo ya les había explicado cómo era el mecanismo. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y ahora pasamos a los versículos 7 y 8, donde Pablo sigue diciendo: cada uno, lo mismo que había dicho primero en Corintios 16, cada uno de ustedes, cada uno de como propuso en su corazón. Pablo jamás cobró un porcentaje. Hermanos, no se nos puede cobrar un impuesto. La ofrenda no es un impuesto. El diezmo sí era un impuesto para la nación de Israel, para sustentar a la ley de los levitas. Y no era un impuesto en plata tampoco, era un impuesto en cosas materiales, en comestibles. Era un galpón que se llamaba el folí, que estaba al costado del templo. Y eran 3 diezmos, hermanos, que se tenían que dar al año. Pero el sacerdocio levítico fue abolido. Fue abolido. Acá Pablo en ningún momento da una X, no da cifra. Podemos dar más, podemos dar menos, depende de la ocasión, como va a enseñar Pablo. Cada uno de como propuso en su corazón. Esto es una ofrenda de amor, es un sacrificio de amor, es parte de nuestra adoración. Cuando estamos reunidos como iglesia, el ofrendar. Hermano, yo siempre digo, a mí me pueden obligar a pagar la luz y voy y la pago de mala gana, pero la pago. Pero la ofrenda no es así. Voy a dar la ofrenda como quien paga la luz de mala gana. No, la ofrenda tiene que ser de un corazón generoso. Y luego dice Pablo así, dice: cada uno tiene como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, no el que lo obliga, sino el que realmente lo hace de corazón. Y luego, cuando esto sucede en nuestra vida, Dios promete algo en la vida de estos creyentes, de esta iglesia. Miren lo que va a decir el versículo 8, hay una promesa de Dios. Esto es condicionado. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo de vez en cuando, siempre, en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿De dónde te inventaste eso, Pablo? ¿Estás manipulando a los creyentes para que ofrenden?
No se equivoquen, dice Pablo. Yo estoy acá citando una promesa del profeta Isaías, que Dios la dio a través del profeta. Como está escrito, hay una promesa, está escrito: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla que siembra, ¿quién es el que da semilla que siembra? Usted quiere sembrar para el reino, Dios le va a dar semilla. Pero ¿para qué le va a dar semilla a alguien que no quiere sembrar? Se le echa a perder, no sirve de nada. El que da semilla que siembra y pan al que come, ¿qué va a hacer? Proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra siembra, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermano, cuando nosotros hacemos lo que Dios nos manda hacer con un corazón dispuesto, entonces no nos preocupemos, no nos aquejemos. ¿Saben que en la iglesia que yo me inicié, había un sobre, se le daba un sobre a los creyentes, y había que poner tanta plata todos los meses y había que firmarlo? Y si los hermanos se atrasaban, se ponían en una cartelera de los hermanos que no pagaban ese impuesto a esa iglesia. Y eso era vergonzoso. Y si usted no pagaba ese impuesto, entonces usted no podía servir. Podían dar como ustedes fueron, pero si usted pagaba ese impuesto mensual, entonces podía servir. Pero si usted, por más piadoso que fuera, y le había ido mal la cosa, y no podía llegar a esa cifra, estaba dando menos, entonces ya no podía servir. Eso era de hombre, legalismo. No, hermanos, Dios, cuando nosotros le damos al Señor de corazón, todo pertenece a Él. Nosotros nos tenemos que preocupar no de lo que damos, sino nos tenemos que preocupar de hacer lo que Dios dice en su palabra. Y Él acá promete que Él va a multiplicar. Yo no sé, va a sacar de abajo la baldosa, va a sacar de, no sé. Pero el Señor dice: de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Nosotros, mientras hagamos lo que Dios nos dice acá, usted no se asuste ni tenga dudas, porque Satanás le dice: si das eso para la iglesia, ¿qué vas a hacer la semana que viene? Porque Él no quiere que nosotros seamos bendecidos. No quiere. No quiere que nosotros recibamos la bendición de Dios. Hermano, ¿cuántas veces yo pensé así por una mala formación bíblica en mi inicio? Pero si yo doy eso que me dicen, la semana que viene yo tengo que pagar esto, ¿de dónde voy a sacar? ¿Cómo voy a hacer? Hermano, cuando uno da de corazón, como Dios dice, Dios va a suplir de un lado, del otro Dios va a suplir. Acá Pablo le da una promesa: si ustedes hacen esto, entonces está escrito allí: repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos para vuestra justicia. Entonces, si la iglesia, gran parte de la iglesia, no se está congregando, esas ofrendas, ¿dónde van? No existen. Ese tipo de sacrificio no existe. El domingo que viene, vamos a terminar por hoy, pero el domingo que viene vamos a ver cómo es que la iglesia reunida glorifica a Dios. Y Pablo va a dar 5 principios que están en la carta a los Corintios. Porque los corintios se reunían como iglesia, pero no estaban honrando a Dios, lo estaban deshonrando. Entonces tenemos que tener claro: nos reunimos como iglesia, gloria a Dios. Pero cuidado, hermano, ¿nos reunimos como iglesia para honrar a Dios o estamos deshonrando a Dios? Bueno, esos principios bíblicos los vamos a ver el domingo que viene. Cuando nos reunimos como iglesia, nosotros tenemos que honrar a Dios. Los corintios se reunían como iglesia, pero no estaban honrando a Dios, lo estaban deshonrando, porque no estaban aplicando esos principios que el apóstol Pablo les va a enseñar y los va a corregir. Cuando la iglesia no aplica esos principios, entonces Dios no es honrado, por más que la iglesia esté junta. Dios es honrado cuando empezamos a seguir los patrones que Dios ha establecido, con el cual la iglesia se tiene que reunir para que Dios sea glorificado en medio de ella. De lo contrario, la iglesia se transforma en un circo, en un cabaret, en un zoológico, en lo que usted quiera, en un parque de diversiones, en un casino, en un bar, pero no la iglesia de Cristo. Nosotros queremos ser la iglesia de Cristo y honrar a Dios cuando nosotros nos reunimos. Recuerda que los corintios se reunían, pero no estaban honrando a Dios. ¿Qué estaba pasando ahí?
Lo vamos a ver el domingo que viene si el Señor nos permite. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque ella siempre nos enseña.